Buen día, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. Me va a tener que disculpar otra vez. Bueno, la verdad lo va a tener que disculpar a Julio. La parte del Bárbaro no está, nos está abandonando muy seguido, realmente. Hay que preguntarle qué le anda pasando. O sea que tenemos medio programa, es La Dama, no hay Bárbaro. Igual, ya sabe que si quiere comunicarse con Julio, tiene que mandarle un mail a conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalu@gmail.com. Esto es Radio Concepto FM 95.5. El programa se repite el miércoles de 22 a 23 y esta tarde, cuando esté tomando ahí un té rico en pareja, con familia o solo, ¿por qué no? Ya lo va a tener subido a YouTube. Simplemente pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer el programa. Eso es gracias al talento, la creatividad, la paciencia de Daniel Villarroel, que nos banca programa tras programa. Bueno, ahora prepárese porque tenemos invitado un personaje, una persona que es un personaje muy especial. Había una época en que uno le preguntaba, bueno, ¿qué te ponemos en el videograf, en la televisión? Y decía, iconoclasta. Yo recuerdo todavía, no sé si sigue siendo iconoclasta, pero que seguro debe ser quizá la persona que sabe más de política exterior que hay en el país, que lo va a choquear de alguna manera, seguro también, que vamos a discutir también seguro, pero desbordante de inteligencia y de sabiduría. Carlos Escudé, eso que está debajo de una boina roja y de arriba de una barba muy gris, es Carlos Escudé. ¿Cómo estás, Carlos? Otra, Malú. Explícame la boina colorada, ¿a santo de qué? No, la boina colorada es el emblema del carlismo, es decir, los carlistas han, en fin, llevado a cabo. ¿Por qué sos carlista? Y por ser Carlos. ¿Qué puede ser? Yo sé que sos Carlos Escudé, nombre de mi padre y de mi hijo, entre Además, paréntesis. Hubo escudés carlistas en su tiempo, ¿no es cierto? El tema está un poco oprimido, pero perdón, estamos hablando decimonónicamente de la guerra entre Isabel y Carlos por el trono de España. Claro. O sea, nos hemos ido atrás en el tiempo. Pero siguen habiendo pretendientes carlistas al trono. Lo sé, sí. Lo sé. Y tú sabes que yo soy español. Sí. Yo soy español, es decir, digamos, yo tengo ciudadanía argentina, por supuesto nací en Buenos Aires. También lo sé. Pero... ¿estudiaste en Estados Unidos? Estudié en Estados Unidos, antes estudié en Inglaterra, pero la cuestión es que mis dos abuelos, paterno y materno, nacieron en España y, digamos, gracias a ese hecho... Tenés pasaporte de la comunidad. Recuperé la ciudadanía española, efectivamente, y no voto en Barcelona, como la gente habría de suponer, dado que mi apellido es catalán. No nos habíamos dado cuenta. Sino que voto en Málaga. ¿Por qué te has ido al sur, hijo? Y porque mi abuelo Carvajal nació en Málaga y vamos. Vamos por bulería, mi arma. Obtuve la ciudadanía por Carvajal. Qué increíble. Así que estoy muy orgulloso de eso, me encanta ser malagueño, ¿no? Me gusta más Barcelona que Málaga, pero bueno. Mira, mis padres se casaron en Barcelona. Picasso es de Málaga. No me importa. Yo hube de ser catalana si no hubiera venido la guerra mundial y entonces se vinieron acá porque mi madre era argentina. Entonces mi padre dijo, bueno, esperemos que termine la guerra y volvemos. Llegó a la Argentina y se enamoró de la Argentina. Hay errores. ¿Qué vamos a hacer? Y yo nací acá. Sí, pero contrafácticamente no se puede razonar. Vos no sabés qué hubiera sido de ti. No, pero yo estoy absolutamente encantada de haber nacido en el Otamendi, o sea que más porteña imposible, de haber tenido la madre que tuve, el padre que tuve. Yo nací en Lanchorena. Me siento absolutamente privilegiada. No, yo nunca me expresaría con semejante yo pasión sí. argentina. No,
no solamente por... aunque más no sea porque, digamos, me parece... No es la Argentina que yo me parece quiero. Un poco mundano. No. En el fondo yo soy más argentino que nadie, pero lo trato de disimular. Lo disimulas bastante. Bastante bien. Pero de todos modos, sí, es una pasión no correspondida, en mi caso. Porque la Argentina en mi caso es una pasión totalmente... no es la Argentina que yo quiero. En mi caso ni es por una la pasión que peleo. clandestina y totalmente correspondida, porque mi país me ha tratado muy bien, ¿no es cierto? A pesar de eso que vos llamás mis chifladuras. Yo llamo, no son... A ver, Carlos, sos un señor absolutamente serio en tus libros. La primera vez que yo leí el nombre de Osama Bin Laden fue en un libro tuyo, cuando todavía Osama Bin Laden no existía para nadie. Años antes de que sucediera lo que sucedió, antes de que Al Qaeda tuviéramos noción. No tenés en cuenta la información que me pasaba la CIA. Es cierto que estás al servicio de la CIA, del Mossad, de quién más, la Baquete diría eso. Bueno, más allá de todas las informaciones que puedas tener, que las tenés indiscutiblemente, no sé de quién, pero las tenés. La primera Buen manejo de internet desde el principio, cuando nadie la sabía manejar. La primera vez que yo escuché hablar de... No escuché, lo leí y dije, ¿y este tipo quién es? Y además me decían que me preocupara, que lo pusiera dentro de mi cerebro, que ese tipo existía. Y vinieron las Torres Gemelas y uno dijo, wow, con Carlos Escudé. Ya venía diciendo wow desde hacía mucho tiempo. Es la primera vez que te invité a un programa que hacía Mariano Grondona con Vicente Massó. Dos visiones. Vicente cambió mucho desde entonces, pero eran dos visiones tan absolutamente encontradas. Vos estabas con la educación patriótica y Vicente había sacado un libro sobre Esparta. Sí. Admirativamente. Claro, lo que pasa es que, digamos, yo pertenezco a una derecha excéntrica, mientras que Vicente pertenece a una derecha convencional, ¿no? Está mucho más... A mí, además, él seguramente no se definiría, porque la derecha argentina no se define como derecha. No, salvo Sofía Laferrer, la madre de Federico Pinedo, que dice, yo soy de derecha. Bueno, yo represento una derecha que no defiende intereses de clase y que intenta ser científica, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, porque lo que hace que la derecha sea deshonesta y lo que le da una mala reputación es que suele defender intereses de clase. Yo no. Bueno, yo soy liberal, ni de derecha ni de izquierda, soy liberal y me centraría en el centro, punto. Pero liberal, no neoliberal, que no sé qué demonios quiere decir, porque no soy una liberal joven. Creo que hay liberales viejos y liberales jóvenes, pero neoliberal, que además es como despectivo, no soy liberal. Creo en todas las libertades, sobre todo en las libertades individuales. Bueno, lo cual me vale peleas con Dios y María Santísima. Lo sé. Y tampoco defendería jamás privilegios de clase. Tampoco la de los sindicalistas. Bueno, los verdaderos liberales no defienden intereses de clase. Es decir, yo en este momento no tengo el material conmigo, pero te puedo mostrar la página y el párrafo en que Locke dice que se tienen que utilizar los impuestos, entre otras cosas, para redistribuir la riqueza. Lo sé. ¿No? Hemos leído a Juancito Candado. A mí me encantan las traducciones. ¿Qué va a ser? Pobre John Locke. Vos sabés que le hablás a la gente de la gloriosa revolución, la carta a la tolerancia, y te miran como diciendo de qué está hablando. Porque la Revolución Francesa, wow, lo único que hizo fue cortar cabezas, hasta de los de aquellos que cortaban cabezas, ¿no? Y ahí se termina. Y esa república recién se repite casi 100 años después, 1870, ¿no? O sea que horrible. Pero la gente no tiene idea que después de esa revolución que sobre todo los latinoamericanos adoran, vino un triunvirato, vino un directorio, vino un imperio, vino un rey,
hermano de Luis XVI, Luis XVIII. Vino otro rey también hermano de Luis XVI, Carlos X, totalmente loco, quería volver a la monarquía absoluta, lo sacaron. Vino un tercer rey, primo, Felipe de Orleans, llamado el rey burgués, caminaba por las calles de París del brazo de su mujer, Amélie. Eso termina en el 48, 1848. Ahí viene una república que dura un suspiro, que la gana el príncipe presidente Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, y que se da un autogolpe de Estado y proclama otro imperio, el Segundo Imperio, y eso termina con la guerra de 1870, cuando Bismarck decide hay que tragarse a Francia y le gana la guerra. Ahí viene la Tercera República, que es la república en serio. O sea que pasaron casi 100 años. ¿Por qué seguimos adorando una fracasada revolución que decía libertad, igualdad, fraternidad? Estoy de acuerdo con la libertad, estoy de acuerdo con la fraternidad, aunque es muy difícil que me obliguen a ser hermano de alguien que no me gusta, pero en la parte igualdad se olvidaron de poner coma ante la ley. Porque yo quiero ser Angelina Jolie y tener el cerebro de Einstein. Y fíjate que no se me da. O sea, igualdad no hay. Si cambias igualdad por equidad, quizás. O igualdad ante la ley. Eso es más complicado para que lo hagan. Puede ser equidad, de acuerdo. Claro. Pero no, eso no lo tenemos. ¿Por qué adoramos esa revolución? Bueno, pero nos olvidamos de la de Filadelfia, que fue tanto más exitosa. Los norteamericanos también la adoran, a la Revolución Francesa. Lo cual es imbécil. Bueno, puede ser, no sé. Pero explícame por qué. ¿Qué podés adorar en Danton? ¿Qué podés adorar en Marat, en Robespierre? En cualquiera de esos señores que no hacían nada más que cortar cabezas hasta que vino un día en que se las cortaron a ellos. No. Bueno, la Revolución Francesa dio lugar a cosas muy importantes, como por ejemplo a que volvieran las monarquías absolutas al resto de Europa para defenderse. Todas esas cosas pasaron, pero por ejemplo es la Revolución Francesa la que hace posible que los judíos obtengan por primera vez igualdad de derechos ante los no judíos en Francia y en Europa entera. Sí, un edicto de Nantes un poco atrasado, ¿no? Porque eso fue 1608. Sí, no, algunas cosas tuvo, pero por regla general fue un espanto. Fue realmente un espanto. A mí me encantan los espantos. A mí me encanta Trump. Yo no tengo nada en contra de Trump. Bueno, es un espanto. No sé si es un espanto, todavía no lo hemos visto actuar. O sea, no ha tirado la bomba madre sobre Corea del Norte. El gran error. Totalmente el gran de acuerdo. Error. El gran en error. Esa plaza con todo ese ejército armado, viste, cuando hizo se cumplían los 105 años del primer Kim Jong-un, no era, no sé cómo, era Kim Jong, no sé qué algo. Estaban todos tan armados, tan perfectos con esa. ¿Para qué sirve un ejército un día como hoy? Que tenés aviones, drones, ni siquiera tenés que poner un piloto, que largas bombas sin correr el hay riesgo. operaciones de tierra también que son obviamente, importantes a veces. pero de todos modos esa plaza, estoy muy asesina, no, olvidemos, no dije nada de todo esto, borramos. No, en serio, la bomba madre. Acá hay una cuestión clara, y esto es que lentamente Corea del Norte va alcanzando el tipo de poderío nuclear que le va a permitir tener un poder de veto de facto sobre la política mundial. Pero eso hay que pararlo a tiempo. Peligroso. Pero hay que pararlo a tiempo. Y efectivamente hay que pararlo a tiempo. Porque además es una cuestión muy peliaguda. Estados Unidos, que yo sepa, ni siquiera tiene que declarar la guerra porque nunca firmó la paz con Corea del Norte. No, pero aparte de eso, los poderes ejecutivos del presidente norteamericano le permiten llevar a cabo acciones bélicas sin declarar la guerra. Así que no necesita un acto del Congreso. Pero de todos modos, sí, hasta tiene esa ventaja de que no firmó la paz, así como no la firmó con los indios seminolas de la Florida. Es una ventaja política. Es una ventaja para el resto del mundo que siempre critica a Estados Unidos antes de ir rápidamente a comprar cosas a Miami y llevar sus chicos a Orlando. Pero si vamos a manejarnos con estos criterios timoratos con que se está manejando el gobierno de los Estados Unidos, el mundo se aproxima a una situación
muy, muy fea, muy peligrosa, ¿no? Digamos, hoy se puede parar a Corea del Norte, dentro de 10 años no se la va a poder parar. Para parar a Corea del Norte es necesario llevar a cabo una guerra preventiva. Es decir, las guerras preventivas no son muy populares, especialmente después de la guerra de Irak. De Irak, sí. ¿No es cierto? De 2003, pero la verdad es que el tema es un tema interesantísimo desde todo punto de vista, político, filosófico. No sé, si vivieras en Japón sería un tema terrorífico. Por más misiles, por más escudo antimisilístico Japón es que el primer tiene. interesado en neutralizar ¿Qué te parece? el peligro de Corea del Norte. Pero si tiene un escudo antimisilístico al mismo como Israel, bueno, exactamente igual. Los escudos pero misilísticos nunca funcionan del todo bien. Por supuesto. Siempre hay muchos misiles que se... Están aterrorizados porque ¿Vos sabés, crío malcriado... En tu opinión, ¿cuál fue el mayor pacifista de del último siglo en Occidente? No sé si Gandhi o Mandela. Bueno, son candidatos seguramente mejores que el mío, pero uno de los candidatos a mayor... Sentate un poco más adelante y me vas a tirar los huecos. Fue Bertrand Russell. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Estoy de acuerdo. Bertrand Russell gran valor. Es algo, digamos, que la gente no sabe, de lo que la gente no tiene ni idea, porque el mismo Russell, de una manera no del todo honesta, trató de borrar sus huellas, pero de todas formas hay abundante... escribía cosas fantásticas. Sí, claro, pero entre 1945 y 1949, en una serie de escritos y conferencias, Bertrand Russell abogó por la guerra preventiva contra la Unión Soviética. Esos eran los tiempos en que había un monopolio nuclear, digamos, que era norteamericano. Lo tenía Estados Unidos. Nadie más tenía la bomba atómica excepto Estados Unidos. Esto se quiebra en el 49 cuando los soviéticos hacen explotar su primera bomba atómica. Y la idea de Russell era, ¿no es cierto?, usar el monopolio nuclear para preservar el monopolio nuclear. Es decir, hay que leer esos escritos de quien fue un gran pacifista para entender cuál es el sentido profundo de la guerra preventiva. Bueno, no todos los caminos que llevan a la paz son pacíficos, pero, decía Churchill. Es que mira, por supuesto que no. No solo eso, sino que yo tuve que proponer una aventura política. Ahí vamos. Sí. Te propongo que vos y yo, o vos y Bárbaro, no tengo por qué figurar, ¿no es cierto?, establezcamos el premio Nobel, pero con B corta, de la guerra. El premio Nobel de la guerra justa. Es decir, yo creo que estos símbolos, que son los premios Nobel de la paz, ¿no es cierto?, sirven para generar cultura. Sirven, deberían servir para eso. Ese es el objetivo. Bueno, se tergiversan las cosas, pero no totalmente, se tergiversan las cosas, ¿no es cierto? Pero precisamente porque se tergiversan las cosas, creo que deberíamos avanzar hacia la fundación de un premio de la guerra justa, ¿no es cierto? Daría ese premio en forma póstuma a Sir Winston Churchill. A Winston Churchill, que sabía diferenciar entre tiempos para el apaciguamiento y tiempos para la guerra, ¿no es cierto? Sí. Hay momentos en que uno tiene que estar dispuesto a hacer la guerra, y esa es la única manera de salvar los mejores valores humanitarios que ha desarrollado la cultura liberal de Occidente. La cultura liberal de Occidente y la no liberal también. ¿No es cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, si Estados Unidos no hubiera intervenido en la Segunda Guerra, también en la Primera, 2 veces le salvó la cultura, la civilización, etcétera, a Europa, Estados Unidos. Oíme, la Segunda Guerra, si no se hubieran metido, seríamos todos nazis. Bueno, por supuesto, no hay ninguna duda. Pero eso es cantar las loas de Estados Unidos, no es lo que estoy haciendo.
¿no? No, pero yo no le canto loas, pero sí sé que la democracia, en serio, la república como división de poderes, no me importa que haya monarquías, entra de verdad a Europa de manos de los tanques Sherman. Punto. Bueno, eso es verdad, pero ¿sabes una cosa? Es un buen punto para enfatizar, ¿no es cierto? Aunque quizá no sea el argumento que más nos va a llevar hacia la convergencia, porque la figura de Estados Unidos es muy antipática para mucha gente. Pero los imperios son antipáticos. Bueno, sí. Siempre, los romanos eran antipáticos. Sí, pero a esto lo podemos hacer de una manera más sutil. Vos y yo que estamos complotando esto junto con la CIA, junto con el MI6, ¿no es cierto? Sí, y la Mossad, no olvidar Mossad. Bueno, no olvidar Mossad. No, a esto lo podemos hacer de una manera más sofisticada. Es decir, yo te digo lo siguiente, la cultura occidental es, sin ningún lugar a dudas, la cultura superior. Ahora, ¿por qué digo yo que es la cultura superior? ¿Porque me gusta más el saco y la corbata que el kimono? No. Yo digo que es la cultura superior por el siguiente motivo. Te voy a plantear con un dilema, ¿no es cierto?, que es el punto de partida de mi pensamiento neomodernista, no postmodernista, ¿no es cierto? El dilema es el siguiente: si todos los hombres y mujeres poseen los mismos derechos esenciales en función de ser individuos humanos, entonces todas las culturas no son moralmente equivalentes, porque son superiores a aquellas que reconocen que todos los hombres y mujeres tienen los mismos derechos esenciales, frente a aquellas que no los reconocen. Ahora bien, vamos a si partimos del punto de vista opuesto, si todas las culturas son, por definición, moralmente equivalentes, entonces todos los hombres y mujeres no tenemos los mismos derechos esenciales, porque hay algunas culturas que no reconocen, ¿no es cierto?, la igualdad de derechos de todos los hombres, la igualdad de derechos esenciales. El mundo islámico. Bueno, el mundo islámico, por ejemplo, pero no es el no único solamente, caso, ¿no? Por supuesto. Pero la cuestión es es el más importante. Tenés esta disyuntiva, ¿no? Y justamente sobre esa disyuntiva trata mi libro, el último Neomodernismo, sí, salió en 2016. A ver, Neomodernismo, bueno, me lo mandaste. De las jerarquías. Carlos Escudé, Neomodernismo de las jerarquías. Y con la boina, con la misma editorial Lumière, con la boina. A ver si lo podés sacar. No te agarra el boina. Espera que saque el cable. Ahí está mejor. Es una linda tapa, ¿no? Muy linda, muy atractiva. Y no me queda mal la barba. No. La barba, digo, la boina. La barba tampoco, la barba es un signature. Sí, ¿no? Eso es. Siempre. Fíjate lo siguiente, ¿no es cierto?, que justamente este es el libro más reaccionario que he escrito. Porque Dios. Es una filosofía. No es que yo no he escrito libros reaccionarios. Buah. Esta es una filosofía de las jerarquías, ¿no? Y fíjate, mira la contratapa. Mira el personaje que te está escudriñando en la contratapa. Sí. ¿Eh? Sí. Un Carlos Escudé con cara de abuelito bueno que no sos. Pero que te está estudiando. Ni abuelito ni bueno. Que te está estudiando. Es decir, que te está evaluando. Que te está juzgando. ¿No? Bien, espero. Bueno, fíjate, sí, a vos sí, seguro, ¿no? Y mira cómo comienza la contratapa. El personaje se pregunta: ¿así que Naides es más que Naides? Carlos Escudé nos dice taxativamente que eso no es verdad. Hay y debe haber superior e inferior, mejor y peor. Algunas civilizaciones valen más que otras. La cultura occidental, por ejemplo, que valora las libertades, está por encima de las que no las valoran. Estoy de acuerdo. Hay estados que tienen el poder de destruir al mundo y por eso mandan legítimamente sobre los impotentes, estableciendo las reglas del juego del orden mundial. Y por sobre todas las cosas está Dios, que manda sobre sus criaturas. Adversario de toda convención de corrección política, Escudé no intenta seducir a sus lectores con linduras tranquilizadoras.
No le escapa al pensamiento abstracto cuando es necesario. La suya es una derecha científica y honesta que no defiende intereses de clase. Este libro resume su legado, porque creo que ya no voy a escribir más libros. No vas a escribir, vas a seguir escribiendo. Vas a seguir escribiendo cada vez que encuentres algo y siempre encontrás algo que decir. Sí, ya escribí demasiado. No escribiste demasiado. En serio te digo, pero la cuestión, ¿cierto?, es que... No, digamos, en eso estoy de acuerdo. Y por supuesto que si hay algo que me revienta... ¿Vos estás de acuerdo con esa contratapa? Son las políticas correctas. Políticamente correctas. Yo soy totalmente incorrecta. Yo soy totalmente incorrecto, claro. No creo en las políticas correctas y me parece una especie de utopía. Vos no creés en las políticas políticamente correctas. Exacto, para ponerlo hacer la redundancia, porque de lo contrario suena una contradicción. ¿Cómo no vas a creer en las políticas correctas? Todos creemos en lo que es lo correcto. Políticamente correcto. Claro. Soy políticamente muy incorrecto. La corrección política es una especie de cárcel autoritaria que nos ha impuesto el progresismo, es decir, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos esto se ha impuesto en una medida muchísimo mayor que aquí, hasta que ganó Trump, que le rompió los papeles a todos mis condiscípulos y profesores de las universidades de la Ivy League, ¿no? Es decir... Bueno, le rompió los papeles a todos los encuestadores, a todos los periodistas, a toda la inteligencia, a los intelectuales, a los intelectualoides. Toda esa gente se equivocó. Uh-huh. Toda esa gente se equivocó. En el último seminario sobre periodismo que se hace anualmente en Texas, en Estados Unidos, vienen de todas partes del mundo. Lo primero que dijeron los americanos fue: tenemos que hacer una autocrítica feroz, porque nos hemos escuchado a nosotros y lo que nosotros queríamos y nunca escuchamos lo que quería la gente. Claro. Que me pareció fantástico. Tenemos que ir a un corte. Usted sabe que son cortitos, se lo digo siempre, pero es la verdad. Ya volvemos. Prometido, fue cortita, estábamos hablando de Naciones Unidas y con el tema de que hay culturas y además de culturas hay países que obviamente son más importantes que otros. Yo hablaba de esa fantástica e inalcanzable utopía que es Naciones Unidas, donde todos los países, en este momento creo que son 192, prácticamente es todo el planeta, está dentro de una organización donde todos los países son iguales. Y saquemos el Consejo de Seguridad de lado, el voto de... ¿Sabe que hay un país que se llama Niue? Es una islita en el Índico. ¿Sabe que hay otro que se llama Tuvalu? Es otra islita en el Índico. ¿Sabe que existen las Islas Marshall, que son ya independientes? Bueno, esos tres países, Antigua y Barbuda, cualquiera de las libres, independientes islas del Caribe, todos esos países, su voto tiene el mismo peso que el de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña. Y en la época en que yo tenía 2 reuniones anuales por donde pasaba por Naciones Unidas, que por regla general es abril y octubre, casi noviembre, existía el grupo de los 77 más China, que eran 121, porque yo digo, ni siquiera saben contar. Entonces, se propusiera lo que se propusiera, siempre iban a ganar por mayoría. O sea, cuando las democracias son las dictaduras de las mayorías. Y además estaba, en mi época, yo me ocupaba de ambiente, el representante de China, que era un encantador personaje, probablemente de 152 años, todo apergaminadito, que profesor, le decíamos profesor Zong, chiquito, muy viejo, muy lúcido,
Después que todo el mundo había hablado, él levantaba su maderita, porque delante de cada asiento hay una madera con el nombre del país. Cuando uno lo levanta es que está pidiendo la palabra. Por supuesto que la presidencia otorga la palabra por orden. Todos habían hablado, Zhong levantaba su maderita que decía China, y con una voz muy entrecortada empezaba diciendo siempre, estoy hablando en el I'm speaking in the name de 1.300 en aquel momento millones de chinos. Estoy hablando en nombre de 1.300 millones de chinos. Entonces todo el mundo hacía así en el asiento y decía, guau, ya está. ¿Qué le vas a decir que no a 1.300 millones de personas? Y ganaban todas las votaciones sobre lo que fuera, que siempre eran pedir plata, que yo estoy segura que nunca llegaba a donde debía llegar, que se quedaba en una determinada zona. Ahora, más allá de eso, hay un Consejo de Seguridad que tampoco sé hasta qué punto es justo. Vos tenías algo que decir al respecto. Bueno, ahí me parece que estás siendo un poco políticamente correcta en eso de poner en duda que sea justo o injusto que existe un Consejo de Seguridad. Mirá, no, yo no pongo en duda que sea injusto. No sé. Digo que no es justo el Consejo de Seguridad. No. La formación del Consejo de Seguridad no es justa. Porque, yo te voy a demostrar lo contrario. Pero seguimos con los que ganaron la guerra. Discúlpame. Estamos en 1945, Carlos. Discúlpame. Te disculpo. Ha habido una enorme tergiversación de las Naciones Unidas, eso es evidente, ¿no es cierto? Y también, digamos, ha habido una gran amnesia entre la gente, en la mente de la gente. La gente no recuerda, ¿no? La gente ha idealizado a las Naciones Unidas de una manera notable. Lo que vos acabas de decir nos muestra que no debemos idealizarla, es una utopía. Pero la idealiza. Es una utopía. Bueno, no sé si es una utopía. En realidad, nunca pretendió ser una utopía, por lo menos en el momento de su gestación. Malú, ¿vos sabés de dónde viene el nombre Naciones Unidas? ¿Cuál es el origen del nombre? No, sé que veníamos del Palais de Naciones, de la Sociedad de las Naciones. De la Liga de las Naciones. De la Liga de las Naciones, claro. Sí. Bueno, pero no sabés cuál es el origen del nombre. No. Las Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas era el nombre oficial de la coalición aliada. Es decir, los aliados, sí, habiendo ganado la guerra, forman una organización de las Naciones Unidas, lo cual significa ni más ni menos que organización de los vencedores. Ese fue el sentido de las Naciones Unidas, que portaban el nombre mismo de los vencedores. Perfecto, en el 45. No, bueno, pero es así. Estamos en el 2017. No importa, esta es una organización que nació pero entonces. Pero yo no niego el nombre. Que tiene su génesis. Óyeme. Si vos te ubicás en el lugar de las potencias aliadas, es decir, las Naciones Unidas, sí, que naturalmente que en una primera etapa del desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas excluyeron a Alemania, excluyeron a Japón. Japón y Alemania se van uniendo cuando les permiten. Explícame por qué están fuera del Consejo de Seguridad. Naturalmente que sí, un momentito. Es decir, no es soplar y hacer botellas. Es decir, el Consejo de Seguridad es lo más sabio que se incluyó en la Organización de las Naciones Unidas. Estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con la formación. No me interrumpas, por favor. El Consejo de Seguridad, ¿no es cierto?, tiene, como vos bien sabés, 5 miembros permanentes con poder de veto. Uh-huh. Los demás miembros son transitorios, van rotando y no tienen poder de veto. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido filosófico profundo de darle a 5 miembros permanencia y poder de veto? Bueno, el siguiente. Esos países son países que, en principio, tienen la capacidad de destruir al mundo. Especialmente Estados Unidos, Rusia y China tienen la capacidad de destruir al mundo. Todas las potencias nucleares tienen esa posibilidad en el fondo.
¿no es cierto? Pero solo consideramos potencias nucleares a las que lo son legalmente. Bien, si un país tiene la capacidad para destruir el mundo, tiene un poder de veto de facto. Y si tiene un poder de veto de facto, es sabio otorgarle un poder de veto de iure que esté reconociendo su capacidad para destruir el mundo, que esté reconociendo que nadie le puede imponer algo que vaya contra sus intereses vitales a países como Estados Unidos, Rusia y China. Y que por consiguiente, mucho más saludable es decir, señores, el mundo propone, pero si ustedes dicen no, esto no se lleva a cabo. Suma Francia y Gran Bretaña. Sí, Francia, digamos, sumo Francia y Gran Bretaña. Bueno, Gran Bretaña es una... Japón no tiene... No, Japón no tiene... Japón no tiene ni tendrá por una razón muy simple, es el único país del mundo que recibió sobre personas, sobre seres humanos, 2 bombas atómicas, por lo tanto no lo tendrá. Pero Alemania puede tener cuando quiere poder nuclear. Y Japón las va a tener también eventualmente. Es inevitable que Alemania y Japón tengan bombas atómicas, pero lo que parece ser que no entiendes es que, digamos, así como tú crees en las virtudes de la República y en la legalidad, sí, las Naciones Unidas se tienen que manejar desde la legalidad. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes con poder de veto, ¿no es cierto? Y el Consejo de Seguridad puede incluso hacer la guerra si hay consenso entre los 5 miembros permanentes con poder de veto. Pero lo que el Consejo de Seguridad no puede hacer legalmente es cambiar la Carta de las Naciones Unidas. Porque según la Carta, esta carta, ¿no es cierto?, está bajo la tutela de la Asamblea General. Si la Asamblea General vota. Sí, claro, pero la Asamblea General no va a votar por la incorporación de Alemania o de Japón al Consejo de Seguridad como miembros permanentes con poder de veto. No lo van a hacer, a no ser que le admitan también la inclusión de otros miembros, como por ejemplo la India. Pero claro, cuando empezás a discutir la India, vienen los de Pakistán y dicen no, ¿no es cierto? Cuando pretendés incluir a Sudáfrica, vienen los de Nigeria, vienen los de Egipto y dicen no, nosotros también, ¿no? Cuando pretendés incluir a Brasil, los brasileños pretenden una reforma, ¿no es cierto?, que los incluya, ahí vienen los argentinos y les dicen no. O sea, Guido Di Tella me dijo a mí que era casus bellis, que era absolutamente inaceptable que Brasil entrara como miembro permanente del Consejo de Seguridad y nosotros no. Es decir que, digamos, lo cual es cierto. Esta es una... Yo propongo Alemania, Japón, Israel. Esta es una reforma. Sí, pero el mundo no te lo va a votar. No importa, yo lo propongo igual. Sí, tú lo propones, sí, tú lo puedes proponer, pero eso no se va a convertir en realidad jurídica jamás. Lo sé. Digamos, para llevar a cabo la reforma que tú quieres llevar a cabo, bueno, pues tienes que tirar las Naciones Unidas a la basura y crear otra organización. Claro. Tienes que crear otra organización. Pero estoy sonriendo para los que están escuchando y no lo van a ver en televisión. Estoy con una gran sonrisa. Bueno, si desapareció la Liga de las Naciones, puede desaparecer las Naciones Unidas pero eso no. ¿Sabés que no? ¿Sabés por qué? Porque organizaciones como la de las Naciones Unidas pueden surgir solo después de una guerra mundial. Es el hecho de fuerza de la guerra mundial, donde hay vencedores y vencidos, ¿no es cierto?, lo que te da la capacidad una guerra con política, Corea del Norte, ¿no? Lo que te da no alcanza, lo que te da la capacidad política para imponer soluciones. La Liga de las Naciones es un producto de la Primera Guerra Mundial. Lo sé, y Naciones Unidas de la Segunda. Claro, ¿no es cierto? Es decir, digamos, y en definitiva, cuando nosotros vemos esta historia que va transcurriendo en nuestras mentes, lo que comprobamos es una cosa que a la mayor parte de la gente le resulta muy difícil de aceptar. Y esto es, ¿no es cierto?, que el orden que se establece por la fuerza genera las posibilidades posteriores de legislar. Sí.
Estoy de acuerdo. Pero la posibilidad de legislar, no me gusta, pero estoy de acuerdo. ¿no es cierto?, sin que haya habido una revolución en el orden producida por la guerra. Eso, la posibilidad de crear una gran organización que supere, ¿no es cierto?, todos los problemas que actualmente tienen las Naciones Unidas, sin que haya una guerra, ¿no es cierto?, que las instituya, porque lo que realmente instituye en el momento fundante es la guerra. No, estoy de acuerdo. ¿Te das cuenta entonces la importancia del premio Nobel a la guerra justa? Sí. ¿No? Sí. Fundamental. Sí. Es Ahora, decir, digamos, al público quizá le resulta difícil distinguir entre aquellas afirmaciones mías que son serias y aquellas afirmaciones mías que son serias lúdicas, ¿no? No, pero bueno, mala suerte, digamos, el público Carlos, no tiene por qué entenderme, lo importante es que yo me entienda a mí mismo. Del premio Nobel, sí, Nobel a la guerra justa. El premio novedoso. Sí, a la guerra justa que se otorgaría en Buenos Aires. Vamos a aclarar que el premio Nobel de la Paz no es sueco, es noruego, cosa que la gente por regla general no sabe. Porque no se puede intentar, aunque sea, una reforma, ya no te toco el Consejo de Seguridad, una reforma de la parte administrativa de Naciones Unidas, que es un desastre. Pero un desastre a nivel planetario. Naturalmente, pero todos esos paisitos, casi 200 que vos acabas de nombrar, tienen un interés creado en esa administración desastrosa y corrupta. Pero de una ¿Todos sacan dinero? No, pero una cosa impresionante. Además, que la Asamblea General de las Naciones Unidas es un órgano donde los votos se compran y se venden, y no necesariamente en términos monetarios, ¿no es cierto? Digamos, la Argentina a veces se ha visto apoyando causas ridículas, como la independencia de Puerto Rico, que es algo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños no quieren. Bueno, lo votan a cada rato. Era la forma en que, digamos, un montón de países gobernados por regímenes de izquierda aceptaban estar de acuerdo en la resolución respecto de Malvinas. Entonces, digamos, haces el cambiazo. Es un intercambio. No, te estoy diciendo, todas esas... Está todo corrompido. Todas esas islitas que están en el Índico, sí, como Niue, Tuvalu, las Islas Marshall, etcétera, que van a desaparecer si sigue el mundo calentándose, porque bueno, si casquetes polares empiezan a derretir, claro, el agua va a subir. Son lugares planos, no están hechos sobre montañas, sobre volcanes apagados, sino que son planos. Votaron siempre en contra de todo lo que significara una ayuda para frenar esto. ¿Por qué? Porque los países árabes, por supuesto, había que frenar el tema de la energía que viene de fósiles para meter energías renovables. Los países árabes les regalaban por el voto el petróleo que no tenían a todas las islas del Índico. Sí. Eso lo he vivido octubre. Malú, todo esto es en el fondo que está reflejando el fracaso de Estados Unidos, el enorme fracaso de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes por qué? Porque esos paisitos que tergiversan por completo el sistema de las Naciones Unidas no deberían existir. Pero el motivo por el cual sí existen es que Estados Unidos es constitutivamente, no digo solo constitucionalmente, constitutivamente adverso a la idea del imperio, del verdadero imperio, sí, que digamos, es decir, que es el imperio territorial. Entonces Estados Unidos, en vez de capturar para sí un imperio, que es lo que antes habían hecho las grandes potencias occidentales, sí, pero eso quedó decimonónico hasta Hitler, digamos, hasta las guerras. Estados Unidos obliga a las potencias occidentales, especialmente a Inglaterra y Francia, a deshacerse de sus colonias. De todas esas colonias surgen paisitos y paisitos y paisitos y paisitos, sí, y como tú bien señalas, ¿no es cierto? Esos son países que, digamos, representan un porcentaje ínfimo de humanidad, pero tienen el mismo poder de voto, ¿no es cierto? Más de 20.000 personas son país, punto, si quieren serlo. Claro.
Pero a partir de ahí, la parte administrativa, y estoy pensando en ese emblemático y enorme edificio de Naciones Unidas en Nueva York, la parte administrativa es en un 98% ocupada por africanos, por pakistaníes, por bengalíes. Es muy difícil ver un europeo, muy poca gente de América Latina, pero los países que mantienen Naciones Unidas no tienen gente en la parte administrativa. Estados Unidos no los tiene. Japón, que es el segundo aportante y que paga, no tiene. No vas a encontrar un japonés administrativo ni por equivocación, ni ahí en el Palais de Nation de Ginebra, para nada. Y da la sensación de que se ha hecho para África y parte de Asia. Eso es porque debido a las reglas del juego, debido al hecho de que los paisitos proliferaron porque, digamos, ser imperio pasó a estar mal visto. Muy mal visto. ¿No es cierto? Claro, debido a eso, ¿no es cierto? Estos paisitos proliferaron, se hicieron miembros de la Asamblea General y desde allí controlan las cosas. Entonces ellos controlan a la Organización de las Naciones Unidas, con excepción del Consejo de Seguridad, que es lo mejor que tiene. Las Naciones Unidas es lo único que sigue teniendo lógica. Y por suerte, ni los brasileños, ni los indios, ni los sudafricanos, ni nadie van a conseguir la reforma. Porque la reforma que ellos van a propiciar es innegociable, porque tienen tantos competidores para entrar como miembros permanentes con poder de veto, ¿no es cierto?, que no lo van a conseguir. Bueno, la India, y si llegaran a conseguirlo, entonces una de las grandes potencias vetaría este consenso. Pero y no pasa nada. La India ya alcanzó la cantidad de habitantes de China, ya está arriba de los 1.350 millones, que es una cifra. Sí, pero con eso no vas a convencer a los pakistaníes ni a sus aliados. No, pero es la democracia más grande del mundo, una democracia real, tienen poder nuclear. Pero no puede ser miembro permanente con poder de veto de las Naciones Unidas, porque para hacer del Consejo de Seguridad, porque para hacer eso vos necesitas guiarte con las reglas de la Carta de las Naciones Unidas, que te dice cómo se cambia, ¿no es cierto? Con la Asamblea. Y eso se hace con la Asamblea. Y la Asamblea, bueno, es un desquicio. No, es un desquicio. Así que no va a pasar. Además, no puede pasar. Para que suceda, tiene que producirse otro de estos grandes cimbronazos que destruye y crea la vida al mismo tiempo. Un cataclismo. Un cataclismo que recree, que del caos conforme un nuevo orden mundial. Ahora, ¿podemos sobrevivir los seres humanos a un cataclismo con las armas de destrucción masiva que tenemos actualmente? Seguramente no. Pero ¿sabes una cosa? Por eso no hay una guerra nuclear. ¿Vos sabés, Malú, que yo, ¿no es cierto?, en 2008 fui al quirófano y me hice rebanar el prepucio, ¿no es cierto?, y te convirtiéndome al judaísmo. Bueno, mi religión judía, ¿no es cierto?, tiene un Talmud que dice que el mundo no va a durar más allá del año 2240. Y a mí me parece que tiene razón. ¿De verdad? Pero mira, es que no queda bien decirlo. La bola de cristal me la enterraron con López Rega. Sí, no queda bien decirlo. Es decir, no está de moda. No vamos a estar, ¿qué nos importa? No van a estar ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos. Bueno, que ese no es un razonamiento, digamos. Es decir, lo que yo te estoy diciendo esto se va a terminar. A mí que me importa cuándo. Bueno, así lo que sucede es que ahora está. Lo que sucede es que Diablo. En el año 1500 no estaban puestas las piezas sobre la mesa que podían llevar a un cataclismo generado por el hombre que destruyera el planeta y a la humanidad. Es decir, eso se produce solo después de 1945. ¿No es cierto? Cuando empiezan a desarrollarse y empiezan a proliferar las armas de destrucción masiva. Eso entonces no hay guerra nuclear. Sí, no hay guerra nuclear hasta que la haya. No hay guerra nuclear hasta que la haya. Digamos, suficientes locos hay en el mundo que a veces
tienen acceso al poder político. Bueno, tenemos un loco en Corea del Norte, decididamente. Tenemos varios locos. No, bueno, el de Corea del Norte es notablemente loco. O sea, visible, no necesita ser habría que psiquiatra. terminar con ese señor, pero nadie se anima a terminar con ese señor porque eso no es políticamente correcto. Yo Uno creí tira que 5 bombazos en Corea del Norte y el problema de Corea del Norte se fue para siempre. Ahora, seguramente antes de que uno llegue a tirar los 5 bombazos, ellos se van a mandar uno que va a pegar en Corea del Sur o en Japón. En Sí. Corea del Sur primero y en Japón después. Ese es el costo. Sí. Pero bueno, es poco costo si se tiene en cuenta el beneficio para la humanidad de en fin, terminar con estos procesos proliferadores, darle miedo a los otros países aspirantes a adquirir también bombas nucleares y a utilizarlas para chantajear a la humanidad, ¿no? Es decir, sería una gran lección, porque ¿sabes qué pasa, Malú? Digamos, hay que usar la guerra para dar lecciones. La guerra no es solamente para alcanzar los objetivos militares. No, pero la Segunda Guerra Mundial, es decir, es un ejemplo típico de las guerras de Occidente. Es decir, Occidente ganó la guerra porque destruyó la maquinaria militar de Alemania y de Japón. Pero Occidente ganó la posguerra, no solamente la guerra, porque las campañas de bombardeo incendiario sobre los distritos residenciales de prácticamente todas las ciudades alemanas y japonesas, no hablemos de las bombas atómicas, es secundario eso. No, lo que se llamaba el bombardeo alfombra. Ese bombardeo les enseñó a los alemanes y a los japoneses que nunca, pero nunca podían llevar a cabo una campaña terrorista de desafío a las fuerzas de ocupación, porque a los aliados, a las Naciones Unidas, no les temblaba el pulso, ¿no es cierto? Eso sirvió. Digamos, Occidente ganó la posguerra porque se animó, tuvo coraje moral. Bueno, moral. En este caso no es Occidente, son Estados Unidos directamente. Bueno, es decir, Francia no tenía la fuerza para hacerlo. No, en Inglaterra sí. No, Inglaterra participó de las campañas de bombardeo incendiario, tanto como Estados Unidos. Sí. Fueron, digamos, es decir, esos son los verdaderos aliados occidentales. No llegó en Japón, que se quedó en Alemania. No, naturalmente. Fue Dresden, fue München. Naturalmente. Pero bueno, es decir. Pero la guerra a lo largo de la historia fue una manera de comunicar una cultura, de llevar la cultura de un país a otro. Sí, pero a eso no lo consigues. Mal. No, a eso no lo consigues nunca. Sí, como dicen los norteamericanos ahora. Tenemos armas tan sofisticadas, tenemos tan buena puntería que podemos llevar a cabo una campaña quirúrgica, ¿no es cierto?, donde las bajas colaterales sean escasísimas, el producto de la mala suerte, pero en definitiva, ¿no es cierto?, lo que nosotros buscamos es destruir la capacidad militar del enemigo y que no sufran los civiles. Bueno, esa es la actitud moralista, humanitarista de Estados Unidos en el momento actual. Es la peor posible. Digamos, si hubieran actuado así en la Segunda Guerra Mundial, el mundo sería completamente diferente y peor. No hubieran podido imponer el orden de posguerra. Es decir, el motivo por el cual en Irak pudieron ganar la guerra rápidamente y nunca pudieron ganar la posguerra es precisamente que con esta política le estaban mandando a todos los jóvenes iraquíes bravos, corajudos, un mensaje espantoso. Les estaban diciendo en el fondo: miren, las familias de ustedes no corren peligro, las mujeres, los niños, los ancianos no corren peligro, corren un escaso peligro. Puede ser que de vez en cuando se produzca un daño colateral, pero nosotros solo buscamos destruir la maquinaria militar. Y entonces los jóvenes iraquíes, ¿cómo reaccionan? Y reaccionan diciendo: bueno, entonces nuestro mandato, nuestro deber es ir con todo durante la guerra y después de la guerra también, crear movimientos terroristas. Al-Baghdadi para crear la vacuna contra el terrorismo
¿no es cierto?, tienen que ver con el terror, y eso es lo que fueron los bombardeos incendiarios de los aliados angloamericanos sobre Alemania y de los norteamericanos sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, el terror siempre fue parte de la política y de la guerra. Esta pavada de que luchamos contra el terror es una pavada grandísima. Esto te muestra que se han olvidado de cómo pelear. Pero bueno, me callo. No es malo olvidarse de cómo pelear. Lo que sí es malo es malo olvidarte de cómo pelear cuando estás siendo asediado por una civilización para la cual es correcto extirpar el clítoris de las niñas. No, eso me parece tan espantoso. Bueno, digamos, acá hay una cultura que es visiblemente superior a la otra, ¿no es cierto? La cultura que es superior a la otra es la cultura que reconoce que todos los hombres y mujeres nacieron con los mismos derechos esenciales, derechos que les corresponden como miembros del género humano. Entonces, digamos, es por este motivo, digamos, de la misma manera, es decir, así como el islamismo, no los islámicos en general, pero el islamismo, el terrorismo islámico, ¿no es cierto? Los fanáticos. El fundamentalismo a ultranza. Es decir, así como ellos están proclamando valores que son lo contrario de lo que puede considerarse civilizado y bueno, en su momento los nazis también, con toda esta idea de la raza de señores. Es decir, la pureza racial. Y la raza de señores. Es decir, atención, una raza que tiene derechos sobre otras razas, que tienen el derecho de someterlas a las demás razas y aniquilarlas si es que ocupan demasiado espacio. Y si no ocupan demasiado espacio también porque molestan. Bueno, por eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros, los occidentales, en la Segunda Guerra Mundial luchamos contra el mal absoluto, que estaba representado por el nazismo. Y ahora también luchamos contra el mal absoluto. Yo creo que a nivel territorial la guerra contra el, entre comillas, califato está ganada. Sí, pero pero a nivel territorial eso no cuenta. Para mí es mucho más preocupante porque te quedan los locos sueltos, los lobos solitarios, claro, que leyendo internet saben cómo fabricar una bomba y te la ponen en la puerta de una escuela, en un colegio, en un estadio de fútbol. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, Carlos. Bueno, yo le cuento. Espero que haya disfrutado al polemista iconoclasta con ideas muy particulares, pero que dan que pensar. Piénselo. Yo me imagino, estoy segura de que primero se escandalizó y se horrorizó, y después se va a quedar pensando, y no tendrá razón. Y por ahí, ¿quién le dice? Por ahí tiene razón. Si quiere comunicarse con nosotros, conceptojulio@gmail.com. Esperemos que para el próximo programa Julio aparezca. Conmigo, conceptomalú@gmail.com. Esto es Radio Concepto FM 95.5. El programa se repite el miércoles de 23 a 24. A partir más o menos de las 5 de la tarde, hoy se entra a YouTube, La Dama y el Bárbaro, y se va a encontrar con Carlos Escudé y su boina. Vale la pena realmente. Y si quiere comprar el libro, acá lo tiene: Neomodernismo, filosofía de las jerarquías. Ya hablar de jerarquía es políticamente incorrecto. Carlos Escudé, la editorial es Lumière, una tapa. Está exactamente como está ahora. Si usted está escuchando, lo va a ver después, pero si está escuchando, la tapa está exactamente igual que como está vestido ahora. Muchísimas gracias por estar ahí. Pase una buena tarde de sábado y un gran domingo. Nos encontramos la semana que viene. Chao.